Gloria a Cristo. Vamos a la palabra del Señor, a 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Quiero, antes de que comencemos estas grandes fiestas, que podamos observar en la palabra su fundamento, y podamos observar también la bendición, que es el dar primicias. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2 lo siguiente: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. En su versión seguramente dice que debemos ser administradores de Dios, y se requiere que seamos diligentes, que seamos fieles en lo que requiere la administración del Señor. Cuando hablamos del dar a Dios, tenemos que estar hablando entonces de un compromiso y una responsabilidad con el reino de Dios. El pueblo de Dios ofrenda a Dios, se compromete con Dios de esta manera para que el reino avance, para que la obra de Dios se pueda extender, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y es la forma también en que Dios da la cosecha a la siembra que su pueblo hace. Por eso es muy importante el compromiso del pueblo en el sentido de ser administradores de las bondades de Dios. Usted y yo somos vistos por Dios como administradores del cielo. Usted y yo somos un administrador, se nos ha confiado y Dios nos ve a nosotros como administradores. Por eso es muy importante lo que hacemos con finanzas, cómo las ocupamos y cómo es que nos presentamos delante de Dios respecto a este asunto. Cuando Dios se refiere a su pueblo, lo ve como servidor, pero un servidor administrador, es decir, Dios te ve como un mayordomo. Dios te ve como un mayordomo mujer, Dios te ve como un mayordomo varón, de sus bienes, de su reino. Por eso es que el pueblo de Dios ofrenda, diezma y trae primicia, porque como mayordomos de Dios le estamos demostrando al Señor fidelidad en las cosas que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos te lo ha dado Dios, no lo ha conseguido usted. Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la facultad, Dios te ha dado la inteligencia, Dios te ha dado la bendición en todo lo que usted y yo estamos haciendo. En el mismo momento en que nosotros digamos que nosotros lo hicimos, que nosotros lo conseguimos, es el mismo momento en que se anula la gracia de Dios en la vida del creyente. Todo lo que tenemos es por gracia divina. Digan conmigo, es gracia de Dios. La vida que hoy tenemos es gracia de Dios. Los hijos que usted tiene y que yo tengo son gracia de Dios. La salud es gracia de Dios. Los años de vida que tenemos es gracia de Dios. Los recursos que usted tiene es gracia de Dios. La salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús es gracia de Dios. Todo es por gracia, nada es por nuestras fuerzas. Así que cuando es gracia de Dios, el creyente comprende entonces que solamente es un mayordomo de los bienes que son de Dios. Nada es nuestro, todo es de Cristo, todo es de Dios, y por eso nosotros somos mayordomos. Ahora bien, se requiere que los servidores, los mayordomos de Cristo, sean hallados fieles. La máxima expresión correcta delante de Dios es la fidelidad. Dios está buscando un pueblo fiel, un pueblo comprometido. Cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de compromiso, estamos hablando de responsabilidad y estamos hablando de reconocer un señorío. Usted y yo solamente somos mayordomos, pero el amo es Dios, el Señor es Dios. Por eso cuando venimos a la casa del Señor somos instruidos a comportarnos como siervos, como servidores de Cristo y mayordomos de sus bienes que nos ha confiado. ¿Cómo es que demostramos entonces fidelidad? Trayendo lo que el Padre, trayendo lo que el Señor, el amo, el dueño nos pide. Nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Hoy estamos abriendo el año, hermanos, con un altar. Mire, cuando los judíos
pactaban con Dios, cuando los judíos traían ofrenda a Dios, levantaban un altar. Por eso hoy tenemos un altar aquí. Hemos levantado un altar y hoy vamos a abrir altar de bendición para todo el año. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos celebrando la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias tiene su raíz y la comparte con la palabra primogénito. Y es la raíz de la palabra Bekor, que significa primogénito. En hebreo es conocido como Yom Habikurim. Y la fiesta de las primicias se celebra una vez al año y se reconoce la mano de Dios sobre su pueblo con bendición y provisión. Esta era una fiesta judía. Ahora, para que usted entienda la importancia que esta fiesta tenía, era la segunda fiesta más importante dentro del pueblo judío. La primera fiesta importante del pueblo de Dios son las fiestas de la Pascua, donde el pueblo de Dios celebraba y festejaba y recordaba cómo el Señor los sacó de Egipto y los sacó de servidumbre para entregarles una tierra, una bendición, una promesa. La segunda fiesta más mencionada y más celebrada en la Biblia después de la Pascua es la fiesta de las primicias. Y esto involucraba en el pueblo de Dios un preparativo muy esmerado, un preparativo muy especial. No era una fiesta cualquiera, era un preparativo muy, pero muy especial en traer lo primero y lo mejor a Dios para bendecir y blindar el año. Usted hoy está trayendo, junto conmigo, estamos trayendo lo primero y lo mejor a Dios, a su altar, como ofrenda, como bendición, como primicia, para que Él nos bendiga y blinde todo este 2014. Digan conmigo: Señor Jesús, bendice este 2014 y recibe mis primicias. Son instrucciones muy claras. En Génesis capítulo 4 vemos la primer primicia que se trae delante del Señor. Esta primicia la trae Abel y Caín. Construyeron un altar y ambos trajeron primicias. Abel, recordemos, trajo lo primero y lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso que él tenía. Y lo más hermoso y lo mejor que él tenía era un becerro. Y lo trajo al Señor y lo sacrificó al Señor y se lo ofrendó al Señor. Pero también Caín trajo una primicia al Señor, pero no trajo lo mejor ni lo más hermoso. Trajo lo que primero encontró y lo que le sobró. Por ahí trajo unas verduras y trajo unas hortalizas y la presentó como ofrenda. Y recuerde usted, y puede leer el pasaje en Génesis 4, que la primicia de Abel sí fue bien recibida y Abel fue bendecido, pero Caín fue rechazada su primicia. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la actitud con la que se trajo ante el altar la primicia del Señor. La actitud. Hoy en día nosotros tenemos que entender que si venimos al altar de Dios, tenemos que venir con fe, porque el que no se acerca con fe no puede agradar a Dios. Usted tiene que entender que hoy, si viene al altar de Dios a traer primicia, usted tiene que venir con gozo en su corazón, pues Dios ama al dador alegre. ¿Hay algún dador alegre esta mañana aquí? Porque es fiesta de primicia, ¿eh? Estamos en fiesta de primicias para blindar y bendecir el año. Aplauda a Cristo si lo va a aplaudir. A Él es la gloria. Amén. Lo que va a marcar la diferencia es la actitud de nuestro corazón. Es la actitud con la que subimos y venimos al altar. Es la actitud con que nos presentamos delante de Dios. No es tanto con lo que traemos, sino con la actitud con la que la presentamos delante de Dios. Ahora, si la actitud es correcta, si el corazón es correcto, entonces si hay fe en el espíritu, si hay fe en el corazón del hombre, entonces seremos como Abel, que preparó lo primero y lo mejor para su Dios. Usted tiene que entender que la gran diferencia entre el pueblo de Dios y que era un pueblo que vivía en Medio Oriente y el pueblo occidental que somos nosotros, es una diferencia de cultura, hermano. Y a veces luchamos con la cultura y ahí está la diferencia entre Abel y Caín. Una diferencia de cultura. Para los judíos, Dios es lo primero y lo último. Para los judíos, Dios es todo, no es parte de su vida, es toda su vida. Por eso usted va a ver que los judíos continuamente tienen una devoción al Señor.
Ellos viven pensando en el Señor, estudian la palabra del Señor, sirven al Señor, ofrendan al Señor, sirven a Dios. Dice que son pueblo de Dios y ellos se sienten pueblo de Dios, especial y escogido. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, el pensamiento, en su manera de pensar, Dios es lo primero y lo último. Y Dios es el todo para ellos. En la cultura occidental, que es la cultura que nosotros vivimos una cultura donde Dios no es todo, Dios es parte de nosotros. Entonces fuimos criados y fuimos creciendo en una cultura donde Dios no es lo primero, sino que Dios a veces llegó a ser lo tercero, lo cuarto, lo quinto, hasta lo último. Vivimos en una cultura y fuimos criados y educados en una cultura donde Dios no era el todo, sino parte de nuestra vida. Pero cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a la casa del Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo por la gracia del Señor Jesucristo, cuando Él nos perdonó todos los pecados y comenzamos a aprender su palabra, nos damos cuenta que para los creyentes Dios no es parte de nuestra vida, Dios es todo en nuestra vida. Por eso le servimos, por eso estudiamos su palabra, por eso le alabamos, por eso le glorificamos, nos gozamos. Venimos a la casa de Dios, vamos a los hogares de refugio, predicamos el evangelio porque Dios nos ha enseñado que Él quiere que nosotros lo tengamos al 100% en nuestro espíritu, no al 50%. Dios no te pide el 99%, Dios te pide el 100% de tu corazón. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, hermano, viene un choque de culturas entre lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, y lo que nosotros hemos aprendido, nos han enseñado o hemos vivido. Y ahora tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya renovando. Digan conmigo, renovar. Por eso dice Pablo en Romanos 12 que renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios para comprobar la perfecta y agradable voluntad de Dios. Cuando usted renueva su mente, renueva su pensamiento, comienza a ver que las promesas de Dios son verdaderas y buenas para nosotros. Comenzamos a ver que Dios quiere bendecir a su pueblo. Comenzamos a notar y a ver que el Dios de los cielos está con nosotros aquí en la tierra. Comenzamos a ver que Dios nos está viendo a nosotros al 100% y ahora Él nos dice, yo también los quiero tener al 100%. Quiero que el corazón de mi pueblo me ame al 100%. Y es entonces cuando dejamos nuestra cultura del mundo y adoptamos la cultura del reino, la cultura de Dios. Por eso Jesús le decía, el que quiera ser mi discípulo, deje padre, madre e hijos y sígame, renuncia a todo lo que posee. Porque el Señor les estaba enseñando a dejar un cambio de cultura, un cambio de mentalidad. No era que Dios no quería que hablara con la familia. Lo que el Señor quería es que lo ames a Él primero antes que a tu esposa. Que lo ames a Él primero antes que a tus hijos. Que lo ames a Él primero antes que a tu familia. Que lo ames a Él primero antes que tu trabajo, antes que tu profesión. Que lo ames a Él primero antes que tu empresa. Que lo ames a Él primero aún antes que tu ministerio. Porque mucha gente ama más el ministerio que al Dios que le dio el ministerio. Y Dios dice, no, yo soy el primero en tu vida, yo soy el primero en tu vida, y entonces tendrás en tu corazón y en tu mente mis palabras, mi espíritu estará contigo, te bendeciré donde tú vayas, conquistarás toda la tierra, porque yo soy el Dios que te llamó y yo tengo el primer lugar en tu corazón. Y cuando viene la revelación del Espíritu Santo, como esta mañana le está cayendo la revelación a usted, cuando viene la revelación del Espíritu Santo, entonces dejamos de quitar cosas de nuestra vida, comenzamos a quitar cosas de nuestra vida que estaban poniendo a Dios en tercero o en cuarto lugar, y decimos, ahora tú eres el Señor y Salvador y vas al primer lugar en mi vida, y por eso te traemos lo primero y lo mejor, a bendecir tu nombre en tu casa. Es una cultura de reino. Dios no es lo tercero, es lo primero en nuestra vida. Lo primero en nuestra vida. Por eso, jóvenes, ustedes que ven a sus padres que traen primicias y dicen, no entiendo por qué mi papá está haciendo eso. Porque está poniendo a sus padres en primer lugar a Dios en su corazón y en su familia. Siga el consejo de su padre, siga el consejo de su mamá. Vea y sígale, imite la fe, como lo hizo Timoteo, que imitó la fe de su mamá y de su abuela. Imite la fe de aquellos que te están enseñando a poner a Dios en primer lugar. Solamente aquellos que pongan a Dios en primer lugar en su corazón podrán traer una primicia como la de Abel.
Porque si Dios no está en primer lugar en el corazón, entonces la primicia es fingida. Entonces la ofrenda es obligada, entonces es con pesar. Pero cuando tú tienes en primer lugar en tu corazón a Cristo, en el trono de tu corazón Cristo está sentado como Rey, como Señor, entonces no pesa, sino con agrado, con un corazón creyente y lleno de fe en sus promesas y en su palabra. Uno dice: traigo primicia para adorar y honrar al nombre de mi Señor. Y entonces usted prepara lo primero y lo mejor. Escuche bien, lo primero y lo mejor no son grandes sumas de dinero. Lo primero y lo mejor es lo que tú dispusiste en tu espíritu, en que tenías en tu mano, en que tenías a tu alcance, para traer a Dios una ofrenda y decir: Señor, yo soy un mayordomo tuyo y reconozco que todo lo que tengo ha venido de tu mano, y una pequeña porción de lo que tú me has bendecido te traigo para demostrarte que tú eres el primero y el único en mi vida al cual yo rindo adoración por los siglos de los siglos. Alabe a Cristo. Alabe a Cristo si hay pueblo creyente aquí. Escuche bien. Éxodo capítulo 13, 11 al 13 dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Escucha lo que está pasando aquí. Dios sacó al pueblo judío de Egipto, de 400 años de servidumbre. Egipto, un modelo de Satanás. Como Satanás no tenía esclavo del pecado, a nosotros también. Dios sacó al pueblo de Dios. Recuerde usted que abrió el mar rojo y ellos cruzaron en seco, y Dios cerró el mar cuando pasaban los egipcios y los ahogó, y dio gran victoria en la presencia del pueblo de Dios, y hubo una liberación y un canto de victoria, y el pueblo celebró. Esas son las Pascuas. El pueblo de Dios celebra cómo Dios le dio la victoria y los liberó de la esclavitud. Por eso dice la Biblia que nuestra Pascua es Cristo, porque Cristo nos liberó a nosotros de la esclavitud. Pero cuando ellos ahora se quedan en el desierto, no solamente Dios los libró del pecado, sino que les dio una promesa de tierra prometida. Y la tierra prometida que Dios les había dicho estaba habitada por cananeos. ¿Qué son los cananeos? Cananeos es un tipo de hombre fuerte, de demonio, que el pueblo de Dios tenía que derrotar para poseer la tierra que Dios le había jurado. Nunca Dios te va a dar una promesa sin que tú pongas a prueba todos los dones, la unción, el poder y la fe que Él te ha dado. Por eso en esa tierra prometida había cananeos, era tierra de gigantes. Por eso el pueblo de Dios tuvo que conquistar la tierra, porque entonces pudieron ver el poder de Dios a su favor, podían ver la mano de Dios a su favor. Escuche bien, usted ha sido salvado de Egipto, Dios lo liberó del pecado. Diga amén, aleluya a alguien. Dios lo sacó de una vida sucia, Dios le cambió la vida y el matrimonio, Dios le cambió el corazón, Dios nos ha sacado de maldición y nos puso en bendición. Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, es decir, Dios nos sacó de Egipto. Pero ahora que Dios nos sacó de Egipto y que Cristo, nuestra Pascua, Él nos promete una tierra de bendición a cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes y yo tenemos una promesa de Dios. Dios te ha dicho que te va a bendecir, que te va a prosperar. Dios ha dicho que va a bendecir tu casa, tu familia. Dios ha dicho que estará contigo en todo lo que haga. Dios ha dicho que te dará salud. Dios ha dicho que estará contigo cubriéndote en tu entrada y tu salida. Alguien diga amén, por favor. Dios ha prometido, pero Dios dice: te doy la promesa, pero hay tierra de cananeos. Todavía estás en tierra de cananeos. Y en la tierra de cananeo hay lucha, porque el cananeo es símbolo de hombre fuerte, símbolo de demonios que se ponen en contra del propósito de Dios en la vida del creyente, del pueblo. Pero ahora el pueblo tiene que luchar y tiene que conquistar, digan conmigo, conquistar la tierra prometida, que es de los cananeos. Entonces, usted y yo ahora estamos bendecidos en Cristo, pero estamos en tierra de cananeo. Por eso Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Estamos en tierra de cananeo, hermano. Hay maldad.
Estamos en tierra de cananeo, hay peligro. Estamos en tierra de cananeo, hay luchas. Y entonces Dios le da un mandamiento al pueblo y le dice: como van a entrar a tierra de cananeos y van a tener que pelear, ustedes necesitan blindar y bendecir lo que van a hacer, su año, porque están en tierra de cananeos. Y entonces Dios le da la instrucción y le dice: blindarán su año a través de dar primicias. Todo lo que abra matriz lo traerán a Jehová, lo dedicarán al Señor. La primera cosecha la dedicarán al Señor. Lo primero de los frutos lo traerán al Señor, por causa de que están en tierras de cananeos. Ustedes necesitan caminar bajo una cobertura y una bendición especial porque están en tierra de cananeo. Escucha bien, tú y yo traemos primicias al Señor para redimir nuestro caminar, para blindar nuestro caminar, porque, hermano, estamos en tierra de cananeos. Por eso dice: cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, la tierra que iban a poseer, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. O sea, la primicia es una dedicación al Señor para bendecir el caminar del pueblo en tierra de cananeo. Digan conmigo: hoy traigo dedicación al Señor. Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Qué hace Dios? Dios le dice: dedicarás la primicia al Señor para blindar tu caminar en tierra de cananeos. Y no demorarás tu primicia, no demores tu primicia. Por eso, hermano, entrando el año, tenemos que traer primicia al Señor, porque no las podemos demorar hasta marzo o abril. Necesitamos que a partir de este mes, primer mes del año, todo el mes esté en bendición, blindado, y que podamos caminar en una redención en todas las áreas de nuestra vida, porque sabemos que aunque haya lucha, por causa de la primicia tenemos victoria. Sabemos que aunque afuera en el mundo hay escasez y hay problemas económicos mundiales, los que hemos dado primicia al Señor sabremos que tendremos provisión sobrenatural, porque Dios nos ha bendecido en tierra de cananeos y Dios nos cuida en tierra de cananeos. Aplauda a Cristo si usted lo está entendiendo. Aplauda a Cristo si usted lo está comprendiendo en el Espíritu. Amén. Nehemías, en el capítulo 10, en el verso 35, dice: y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo de los primogénitos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. ¿A quién se le entrega la primicia para que sea bendecida? A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Palabra del Señor, amén. Aún Nehemías, en medio de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, escuche bien, el pueblo estaba, dice la escritura en Nehemías 1, estaba asolado, la ciudad estaba destruida y el pueblo estaba desolado, desanimado. En continuo lloro estaba el pueblo, dice, cuando Nehemías recibió cómo estaba el pueblo de Jerusalén. Nehemías es levantado por Dios para reconstruir los muros, y lo hemos estudiado el año pasado. Comienza a reconstruir los muros, y antes de terminar de reconstruir los muros, Nehemías le dice al pueblo: necesitamos volver a la palabra, hermano, necesitamos volver a la escritura, y la escritura dice que hemos de traer primicias y nuestros diezmos y nuestra ofrenda a la casa del Señor, y lo hemos dejado de hacer. Por eso estamos oprimidos, por eso estamos bajo un yugo, por eso estamos en destrucción. Pero si volvemos a obedecer la palabra, si traemos las primicias de lo que Dios nos ha dado, si damos diezmos al Señor en su casa para que
los sacerdotes las bendigan. Si traemos nuestras ofrendas delante del Señor, volveremos a blindar el pueblo, volveremos a tener favor y gracia, volverá a haber cosecha abundante, volverá el año favorable para el pueblo del Señor. Y así comenzaron ellos, aún en medio de una construcción, en medio de una reconstrucción de la ciudad, en medio de la escasez, ellos comenzaron a obedecer a Dios y trajeron las primicias. O sea que la primicia no es un asunto de tener mucho, es un asunto del corazón. Y ellos, en medio de ese momento difícil, donde todo lo que tenían lo usaban para reconstruir la ciudad, el pueblo pasaba hambre, Nehemías tuvo la revelación de que si Dios estaba con ellos, si honraban a Dios con lo primero y lo mejor, se cumpliría la promesa de que vendría cosecha, de que habría favor y que habría un blindaje sobre el pueblo, porque ellos estaban asediados todavía por los árabes que no querían la reconstrucción de Jerusalén. Y así fue como el pueblo volvió a la palabra, celebró culto a Jehová, dice la Escritura, y estuvieron leyendo todo el día la palabra del Señor, y trajeron primicias y trajeron ofrendas, y el pueblo se reconcilió con Dios. Y dice la Escritura que entonces volvió la gloria a Israel, volvió la gloria al pueblo. ¿Por qué? Porque se honró a Dios. Escuche bien, donde hay honra hay bendición. Usted quiere la bendición de Dios, tiene que aprender a honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Ahora dice la Escritura que ellos traían de las cosechas, traían de las masas, de los frutos, de los animales, porque era la manera en que se sostenía la vida económica de ese tiempo. Hoy en día nosotros nos sostenemos de otra forma, producimos en el sistema que vivimos hoy, en el siglo XXI, es el dinero. Así que hoy no traemos vacas, hoy no traemos fruta, porque a usted no le pagan con vacas, ¿o sí? A usted no le pagan con frutas, a usted le pagan con pesos. De esos pesos, la primicia, lo primero y lo mejor es para el Señor. Dile que está al lado tuyo, devuelve la vaca que trajiste allá afuera. Vamos terminando esta enseñanza. Dice 1 Corintios 15, 21 al 23, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, gloria a Dios. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Cristo vivo son las primicias de los redimidos del Señor. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Él nos ha hecho hijos e hijas del Dios viviente, porque Él es la primicia, Él es el Hijo de Dios, el único y el primero. Y por Él fue hecha la primicia de ofrenda de holocausto. Escuche bien, Cristo siendo la primicia se ofreció a sí mismo, dice la Biblia. ¿Qué ofreció Cristo? Sangre y carne en una cruz, para que fuera la primicia de la resurrección, y luego todos los que creyéramos en Cristo seríamos resucitados en el tiempo del Señor. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, quiero un pueblo, quiero cosechar hijos, voy a sembrar mi hijo como primicia. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dio lo mejor, lo primero y lo mejor, lo sacrificó para Él mismo. Por eso dice la Escritura que cuando Cristo resucitó, se encontró con María Magdalena y le dijo, no me toques porque no he subido aún el Padre. Cristo no se dejó tocar, ya glorificado en cuerpo, resucitado, porque Él tenía que presentar la primicia de su sangre delante del trono de Dios. Y así fue como ascendió a los cielos delante de muchos testigos, y Él ascendió a los cielos para presentar ofrenda de primicia, su propia sangre, para decir, Padre, mi sangre para que ahora puedas cosechar a través mío hijos e hijas en la tierra. Aplauda a Cristo fuerte. ¿Se da cuenta? Dios mismo cumple su palabra. Dios entonces reclama el derecho a todo lo primero. Si Él dio lo primero, entonces Él tiene el derecho a reclamar lo primero en nuestra vida. Porque Dios nos pide a nosotros
que Él tenga el primer lugar en nuestra vida, porque Él nos dio lo primero y lo mejor, su Hijo Jesucristo. Él no escatimó a la hora de pensar en nuestra salvación. Él nos dio lo primero y lo mejor. Y eso a él mismo le da autoridad de decir, si yo di primicia, ahora yo exijo que yo sea el primero en tu corazón, en el corazón de mi pueblo. Él, al entregarlo primero, entonces exige la posición de ser primero. ¿Por qué? Porque ser primero es una posición de honrar a Dios. Por eso, hermanos, hay niveles de autoridad y se honran esas autoridades. No es lo mismo hablar con un regidor que hablar con el presidente municipal. Y no es lo mismo hablar con el gobernador que hablar con el presidente de la nación. Hay niveles de autoridad y según el nivel de autoridad se honra de acuerdo a su nivel de autoridad. Por eso, si tuviéramos al presidente y tuviéramos al gobernador y tuviéramos al presidente municipal aquí, le daríamos cada uno un nivel de honra, pero no podríamos honrar más a un presidente municipal que al presidente de la nación. ¿Por qué? Por el nivel de autoridad. Cuando Dios exige ser el primero, Él está diciendo, yo soy la máxima autoridad, yo soy el Señor de señores, el Rey de reyes. Por eso, hermano, el que entiende esto, honra a Dios con lo primero y lo mejor. Con lo primero y lo mejor. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios nunca acepta ser el segundo. Lo primero es Dios en nuestra vida. Digan conmigo, Dios es primer lugar en mi vida. Si usted no entiende esto en su corazón, sus primicias no van a servir de nada. Por eso yo me quiero asegurar que si usted va a dar primicia, usted tenga a Dios en primer lugar. Y cuando usted pasa a este altar para entregar primicia, usted sabe que está honrando a Dios con lo primero y lo mejor que usted le pudo preparar al Señor. ¿Por qué? Porque es un asunto de autoridad, un asunto de honrar a Dios. Entonces las primicias gobiernan el resto de las cosas. Tus primicias gobiernan el resto de las cosas. A veces alguien ha dicho, pastor, yo he dado primicia el año pasado y no pasó nada. Bueno, revisa tu corazón, porque no es cuestión de pasar y dar. No es algo mágico, es un asunto de relación con Dios. Es un asunto de relación con Dios. Porque el que dio primicia y su primicia fue agradable a los ojos de Dios, entonces las primicias gobiernan el resto de las cosas. Es decir, la primicia es la porción redentiva de tu 90%, de tu resto. Amén. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11:16. Pablo enseña lo siguiente: si las primicias son santas, quiere decir que hay primicias que no son santas, como la de Caín. Pero si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, las primicias son la porción redentiva del resto. Por eso usted se tiene que asegurar antes de pasar, decir, Señor, tú eres el primer lugar en mi corazón, yo voy a pasar a adorarte. Me gozo, Señor, en traer primicia delante de ti, porque tú me has de bendecir en tierra de cananeo. Yo caminaré seguro y yo caminaré bendecido y conquistaré la promesa y la tierra prometida. Señor, tú eres el primer lugar en mi vida y no vengo a traer, Señor, porque tengo necesidad de pedirte que me des. Vengo a traer para honrar tu nombre, y aunque no me dieras nada, me gozo en traer primicia para tu casa, Señor. Me gozo que estas primicias puedan servir, Dios, para que la casa sacerdotal sea bendecida y para que la iglesia sea bendecida y para que se extienda el reino. Me gozo, Dios, de que me des y me bendigas tanto y me tengas por fiel mayordomo. Y Señor, aquí vengo como Abel a traer ofrenda de primicia a ti. Entonces usted pasa y la primicia es santa. Todo el resto también es santificado por las primicias. Aplauda a Cristo. Aplauda a Cristo. Aleluya.
Quiero que te pongas de pie un instante, que me ayude alguien con el piano. Aleluya al Señor. Quiero que este momento y este tiempo y este espacio que vamos a tomar, usted y yo, preparemos nuestro corazón, hermano. Preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón. Allá arriba, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Llénalo de fe. Llénalo de amor. Llénalo de pasión por el Señor. Llénalo de pasión. Y la Escritura enseña que las primicias se traen al lugar donde Jehová ha escogido, allí que se adore su nombre. Las primicias se traen a la casa del Señor. Y las primicias son para la casa del Señor. Las primicias no son para el pastor. Si usted está pensando eso, no es así. Las primicias son para la casa del Señor. Como muchas veces lo he dicho, usted está en una iglesia segura, en una iglesia madura, en una iglesia seria y responsable. Usted está en un lugar donde dice: esta es casa del Señor. Y las primicias son para la casa del Señor. Mi familia y yo hemos preparado primicia también para la casa. Y queremos honrar a nuestro Dios, porque Él es primero en nuestra vida. A Él servimos y amamos con todo nuestro corazón. De Él viene todo lo bueno que nosotros podamos recibir. ¿Cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a honrar a Dios? Escuche bien. Cuando yo entiendo esto, todo lo demás pasa a segundo plano. Y entonces el Señor abre los cielos y nos bendice. Yo quiero que cierres tus ojos un instante. Y miren, la emoción solamente es emoción pasajera. Pero la convicción de espíritu abre los cielos y trae bendición y cosecha. Así que pídele a Dios convicción. No hagas las cosas por emoción. Convicción. Señor, te amo. Y así como hemos decidido servirte, Señor, predicando tu palabra, abriendo hogares de refugio, predicando, Señor, y trayendo salvación a los perdidos, así como nos hemos comprometido con tu obra, Señor, en darte nuestro servicio, así como nos hemos comprometido, Señor, en adorarte, levantar nuestras manos y decir: te adoramos, Jesús, y te alabamos. Así, Señor, como hemos decidido que nuestros hijos también te sirvan y decirte: Señor, ocupa a nuestros hijos. Ocúpalos, Señor, que sean tus siervos, tus siervas. También, Señor, queremos decirte que de lo mucho que tú nos has dado, solo traemos un poco, pero es con todo el corazón y es una primicia, Señor. Padre, santifica la primicia. Santifica mi corazón. Pon tu mano en el corazón y dile: Señor, santifica mi corazón. Santifica mis pensamientos. Santifica, Señor, mis motivaciones. Díselo. Santifica, Señor, mi actitud. Yo quiero que esto sea una fiesta en mi espíritu, Señor. Santifica, Dios, esta primicia que también he preparado. Con mucho amor y mucho esfuerzo, con mucha dedicación, he preparado primicia para traerte a ti, Señor, en este altar. Díselo al Señor: Señor, santifícame. Porque si las primicias son santas, yo sé que todo el resto estará bendito y santificado. En el nombre de Jesús. Santificadas son nuestras primicias.